Hay nombres que se pierden en la historia, nombres que, con el paso de los siglos, se vuelven leyendas o advertencias. Y luego está Moloch, un nombre que arde como hierro al rojo vivo en los márgenes más oscuros de la historia humana. Dios cuyas ofrendas eran sangre, cuyos altares estaban construidos sobre huesos, y cuyo culto, aunque muchos lo nieguen, nunca desapareció por completo durante milenios. Moloch ha sido sinónimo de horror, fuego y sacrificios humanos. En la Biblia se le condena como una abominación. En textos antiguos se le representa como una figura de bronce ardiente, con brazos extendidos como una trampa mortal. En los mitos exigía la entrega de lo más valioso a los hijos, un acto que desgarra toda noción de moralidad, de piedad, de humanidad. Pero, ¿y si te dijera que su culto jamás murió, que lo que antes se hacía al pie de un ídolo de bronce, hoy se repite en cámaras cerradas, bajo símbolos distintos, con métodos más refinados, pero con el mismo propósito: alimentar al Dios del fuego con la energía vital de los inocentes? Este no es solo un viaje al pasado. Este video es una revelación peligrosa, porque rastrear a Moloch no es una tarea arqueológica, es una expedición por los pasillos del poder moderno, desde templos ocultos hasta reuniones de élites, desde logotipos corporativos hasta estructura, rituales cuidadosamente disfrazadas de entretenimiento. Su sombra está más cerca de lo que imaginas. Y es que Moloch no solo devora cuerpos, devora generaciones enteras. Donde antes se ofrecían niños en sacrificio, hoy se ofrece conciencia, valores, inocencia colectiva. Y el fuego sigue ardiendo, solo que ahora no es visible, es simbólico, sistémico, espiritual. Este video no pretende ser una simple exposición histórica, es una iniciación. Vamos a desenmascarar el culto milenario que ha sobrevivido guerras, religiones, revoluciones y siglos de represión. Vas a ver cómo sus símbolos aún se esconden en arte, arquitectura, instituciones y ceremonias modernas. Vas a descubrir que el rostro de Moloch sigue sonriendo entre las sombras del poder. Hablaremos del Antiguo Testamento, de los rituales en el Valle de Hinnom, del grito de los profetas contra el culto, pero también de Bohemian Grove, de estatuas instaladas en sedes políticas y del lenguaje oculto que los poderosos aún emplean para mantener vivo el fuego del sacrificio. Porque si hay algo que las élites comprenden mejor que nadie, es que el sacrificio, cuando se realiza en secreto, genera más poder del que el pueblo jamás sospecharían, y ese, precisamente, es el conocimiento prohibido que estás a punto de recibir en el culto a Moloch. Entre bronce, fuego y gritos olvidados, el nombre de Moloch aparece en algunos de los pasajes más oscuros del Antiguo Testamento, siempre acompañado de advertencias, condenas, horror. Su presencia se siente como un eco demoníaco que el texto bíblico no puede ignorar. No se trata de una entidad menor. Moloch es un símbolo arquetípico del sacrificio supremo, y su rastro está profundamente ligado al concepto de adoración, mediante sangre y fuego en el Levítico 18:21 y Jeremías 7:31. Se condena explícitamente el acto de hacer pasar a los hijos por fuego en honor a Moloch. Esto no era una metáfora. El ritual implicaba literalmente quemar vivos a los niños como ofrenda a este dios. El lugar más infame donde se llevaban a cabo estos actos era el Valle de Hinnom, también conocido como Gehenna, justo a las afueras de un lugar maldito, convertido posteriormente en sinónimo de infierno. Los eruditos creen que Moloch era adorado por ciertos pueblos cananeos, especialmente los amonitas, y que su culto fue adoptado, en secreto, por algunas facciones de Israel
durante períodos de sincretismo religioso. Era una época en que las fronteras entre dioses se mezclaban, y el deseo de poder político o militar empujaba a reyes y sacerdotes a realizar lo impensable a cambio de favores divinos. San Moloch, en su iconografía más reconocida, era representado como una estatua de bronce, con forma de toro humanoide, con brazos extendidos. Dentro de la estatua se encendía un fuego intenso. Los sacerdotes colocaban a los niños sobre sus brazos incandescentes o los arrojaban directamente a las llamas del interior. Los tambores y flautas tocaban con fuerza para ahogar los gritos de los sacrificados. Según fuentes como Diodoro Sículo y otras tradiciones rabínicas posteriores, este dios no pedía sacrificios por compasión o justicia. Pedía lo más puro, para otorgar lo más impuro un poder sin restricción, dominio sin alma filosófica o menchi. Moloch representa el extremo del utilitarismo ritual. El fin justifica los medios, incluso si ese fin es una victoria contaminada de sangre inocente. Representa la corrupción de lo divino por el deseo desmedido de control. Y eso, precisamente, es lo que hace su figura tan actual. El escritor y filósofo John Milton, en su obra El paraíso perdido, retrata a Moloch como el más sanguinario de los demonios del infierno, el que incita a la guerra abierta contra el cielo. Lo presenta como el arquetipo de la violencia sin estrategia, de la destrucción pura, del sacrificio insaciable. Y aquí está la clave. A Moloch no desapareció con la caída de los cananeos o la reforma del templo en Jerusalén. Su figura fue demonizada, sí, pero su lógica, su esencia, su energía ritual se mantuvo viva. Cambió de nombres, cambió de formas, pero seguía activa en los rincones donde el poder exigía ofrendas silenciosas. Es por eso que algunos estudiosos del ocultismo y de la simbología esotérica moderna sostienen que el culto a Moloch fue absorbido por ciertas élites, y su práctica continuó de forma oculta en organizaciones secretas, sectas de poder, e incluso en rituales simbólicos dentro del arte, la política y la cultura popular. Cuando una civilización justifica la muerte de inocentes por razones de progreso, estrategia o estabilidad, cuando se elevan monumentos a la eficiencia, sacrificando lo humano. Moloch sonríe en las sombras. En el regreso de Moloch, cómo sobrevive su culto en el mundo moderno. Puede parecer impensable que una entidad asociada con sacrificios humanos aún tenga presencia hoy, pero Moloch nunca fue simplemente un ídolo tribal. Fue y sigue siendo un símbolo del precio que algunos están dispuestos a pagar para obtener poder, control y supremacía. En los tiempos antiguos, el precio era visible en el humo, los gritos, el fuego. Hoy la ofrenda es más sutil, pero igual de efectiva. El lenguaje oculto de las élites Moloch aparece en contextos modernos que muchos ignoran, pero que los simbólogos y estudiosos del ocultismo llevan años señalando. Uno de los ejemplos más infames es Bohemian Grove, un retiro exclusivo en California, donde poderosos hombres del mundo político, financiero y militar se reúnen en lo que muchos describen como una mezcla de ritual pagano y representación teatral. En este lugar se realiza una ceremonia llamada The Cremation of Care, la cremación del cuidado, donde una figura simbólica, generalmente representando la conciencia o la compasión, es sacrificada frente a una estatua gigantesca de un búho, que algunos vinculan simbólicamente con Moloch, aunque tradicionalmente el búho representa a Minerva. Lo importante no es tanto la precisión mitológica, sino la intención ritual detrás del acto. Eliminar el peso moral para poder actuar con impunidad. La arquitectura del sacrificio en múltiples ciudades del mundo. Han aparecido representaciones modernas
de Moloch. Un ejemplo impactante fue la instalación temporal de una estatua de Moloch frente al Coliseo en Roma en 2019, como parte de una exposición. Aunque se justificó como una pieza histórica del museo, su ubicación fue tan simbólicamente provocadora que despertó protestas. Muchos argumentaron que colocar una figura asociada con sacrificios humanos frente a un monumento cristiano mártir no era accidental, sino una forma de manifestar poder simbólico. Para quienes manejan los hilos de los símbolos, todo es intención. Tadu is código. El sacrificio moderno no con fuego, sino con contralojoi. No se arrojan niños a las llamas. Hoy se les expone desde la infancia a sistemas de educación que destruyen la creatividad, a redes sociales diseñadas para manipular su mente, a contenidos que degradan su inocencia. No is literal, pero es simbólicamente igual de efectivo. En Moloch ya no exige cuerpos, exige conciencias adormecidas, generaciones sin alma, individuos sin voluntad. En las élites, entendidas no como una conspiración única, sino como grupos que manejan poder sin escrutinio, han entendido que el sacrificio sigue siendo útil, siempre que sea simbólico y silencioso. No necesitan hornos de bronce, necesitan algoritmos, narrativas y estructuras de valor que conviertan la obediencia ciega en virtud, la economía como ritual de sangre, incluso en el mundo financiero. Algunos autores y críticos culturales han comparado las dinámicas modernas con el culto a Moloch. Sacrificios laborales, horas de vida entregadas a corporaciones sin aume, a sacrificios emocionales, relaciones destruidas por el consumo o la ambición, sacrificios físicos, trabajadores exhaustos, explotados, quemados. Cada uno de estos sistemas puede leerse como un nuevo altar, donde el humano es la ofrenda y el poder es el dios al que se sirve. En Moloch ya no necesita ser invocado con fuego. Está entre nosotros en cada estructura que exige sometimiento a cambio de promesas vacías. Su rostro no se muestra porque lo lleva puesto el sistema. Moloch en las sombras del presente, el dios que nunca se fue. Para entender a Moloch hoy, no basta con rastrear rituales antiguos o símbolos ocultos, hay que verlo en funcionamiento. Y el funcionamiento moderno de Moloch no se presenta como culto. Se manifiesta como estructura cultural, como sistema de control emocional, espiritual y psicológico. Porque si algo han comprendido las élites a lo largo de los siglos, es que el sacrificio no necesita un templo, solo necesita una narrativa y obediencia masiva. La mitología moderna del sacrificio, a cualquier precio. El mundo actual promueve un mensaje disfrazado de motivación, pero con esencia molochana. Para tener éxito, debes sacrificarlo todo: el descanso, la familia, tu tiempo libre, tu salud mental, incluso tu alma si es necesario. En este discurso está por todas partes, en la cultura del trabajo extremo, grind culture, en el ideal del emprendedor que no duerme, en los influencers que venden la idea de que vales según lo que produces, y aunque no se nombre a Moloch, su lógica gobierna desde el fondo el sacrificio continuo y silencioso de lo humano, para alimentar una máquina invisible que promete recompensa pero nunca saciedad. Hollywood, música y el culto simbólico. La figura de Moloch también ha sido invocada o aludida en productos culturales contemporáneos, en películas, videoclips, videomapping, moda y presentaciones masivas. Podemos ver escenarios rituales, símbolos de fuego, figuras con cuernos, niños o muñecos ofrecidos, manos extendidas hacia ídolos encendidos y rostros enmascarados presenciando el espectáculo. ¿Es coincidencia? ¿Es estética? ¿O es una forma de normalizar simbólicamente el lenguaje del sacrificio ante el inconsciente colectivo? Cuando una generación entera consume, sin filtro, imágenes que glorifican la destrucción,
La degradación o el dolor ritualizado, el alma colectiva, se insensibiliza. Ese es el verdadero objetivo, en que el acto del sacrificio deje de provocar horror, que se vuelva entretenimiento, moda, estética, consumo. El dios del sistema Moloch, como arquetipo operativo. El escritor y filósofo Scott Alexander lo planteó con claridad escalofriante en su ensayo Meditations on Moloch. Moloch no es una deidad antigua, es el nombre que le damos al proceso por el cual sistemas enteros se autocorrompen sacrificando valor humano para sobrevivir. Moloch ya no es un ser con rostro, es un arquetipo estructural que devora cualquier cosa buena, compasiva o creativa en nombre de la eficiencia, la competencia y el control. Es el sistema de salud que se lucra de la enfermedad. Es la industria alimentaria que alimenta adicción antes que nutrición. Es la política que necesita división para mantenerse. Es la educación que premia obediencia y castiga pensamiento. Moloch vive donde se normaliza el sacrificio de lo sagrado por conveniencia, pactos silenciosos, a la gran mentira del consentimiento moderno en la antigüedad. Los padres que ofrecían a sus hijos a Moloch sabían exactamente lo que estaban haciendo hoy. No tanto, porque el sacrificio se presenta como elección libre. A los padres entregan a sus hijos a pantallas que moldean su percepción desde los 3 años. Las familias se disuelven en nombre del progreso. La infancia se pierde en TikTok. Los vínculos se sustituyen por avatares, y el alma queda atrapada en un circuito de dopamina digital. Todo parece voluntario, pero responde a una arquitectura de control mucho más antigua. Moloch solo cambió la túnica por un algoritmo. El fuego no murió, solo cambió de forma. Los antiguos miraban al fuego y sabían que algo moría dentro de él. Hoy, el fuego es digital, es invisible, pero sigue quemando. Cada vez que el alma se adormece para obedecer un sistema que exige todo. Estás viendo a Moloch. Cada vez que algo puro es ofrecido por conveniencia, Moloch lo recibe. Cada vez que un sacrificio se justifica como necesario, su nombre se susurra en silencio. Y las élites, aquellos que controlan narrativas, mercados y masas, saben esto mejor que nadie, porque muchos de ellos no solo han heredado riqueza y poder, sino también la filosofía oculta del sacrificio. Quien está dispuesto a dar sangre gobierna sin límites. Moloch, al final, no es solo un dios del pasado, es el espíritu oscuro del presente, un arquetipo que no necesita religión para existir, solo necesita que tú no lo veas. Aplicación práctica: cómo reconocer y resistir la energía de Moloch en tu propia vida después de explorar la historia, los símbolos y la supervivencia de Moloch en el mundo moderno. Es hora de hacer una pregunta esencial. ¿Qué puedes hacer tú al respecto? Porque aunque este dios del sacrificio parezca demasiado grande, demasiado oculto, demasiado abstracto, la verdad es que su poder se alimenta de la ignorancia, de la rutina y del consentimiento inconsciente. Y ahí es donde empieza tu resistencia. Reconoce los altares invisibles. Moloch ya no exige templos de piedra ni estatuas de bronce. Hoy sus altares están donde se sacrifica la conciencia, una vida dedicada solo al rendimiento, sin sentido en relaciones basadas en utilidad. No enamoran sistemas que destruyen la humanidad para aumentar eficiencia. Empieza por observar tu día a día, donde entregas energía, tiempo y alma sin saber por qué. Estás sacrificando lo sagrado, tu descanso, tu creatividad, tu conexión humana, en nombre de objetivos vacíos. Ejercicio práctico: haz un inventario semanal. Identifica actividades, rutinas o creencias que te agotan, pero has aceptado como normales. Escríbelas. Nombrarlas es el primer acto de desobediencia. 2. Rompe el ciclo del sacrificio inconsciente. Una de las herramientas más efectivas de Moloch es la narrativa del no hay otra opción.
Pero siempre hay otra opción, solo que requiere desprogramarte en sí. Vives para trabajar. Cuestiona para quién trabajas realmente en sí. Repites patrones de trauma generacional. Obsérvalos con compasión en sí. Consumes contenido destructivo o adictivo. Haz ayuno simbólico. Ejercicio ritual. Enciende una vela blanca. En un papel, escribe una ofrenda que no estás dispuesto a seguir haciendo. Un sacrificio que ya no tiene sentido. Quémalo simbólicamente y observa cómo la llama lo consume. Ese acto marca el fin de un contrato invisible. 3. Protege tu energía. Sagradat y Moloch se alimenta del alma humana. Entonces tu alma, tu energía vital, tu creatividad, tu presencia, es tu arma más poderosa. Cuida tu cuerpo como templo. Protege tu atención como un ritual. Honra tu descanso como resistencia a la espiritualidad. No tiene que ser dogmática. Basta con reconectar con lo que te hace humano, lo que te devuelve a en arte, naturaleza, silencio, verdad. Ejercicio práctico. Dedica 15 minutos diarios a un acto que no sirva a ningún sistema, que no produzca dinero ni validación, solo belleza, introspección o conexión. Esto es un acto de herejía contra Moloch. 4. Comparte conciencia, no miedo. La verdad es que no puedes luchar solo contra el sistema, pero puedes crear pequeños refugios, pequeñas antorchas de lucidez. Cada vez que compartes información, que cuestionas el orden, que siembras una semilla de conciencia en otra persona, la llama de Moloch parpadea en esto. No es una cruzada violenta, es una reconquista espiritual, y se gana con presencia, palabra y acción simbólica. Moloch tem, una sola cosa. El alma despiertano necesita tu devoción, solo tu apasha. Pero si eliges ver, elegir, resistir y recordar, entonces ya no estás solo, estás fuera del altar. Has caminado por senderos antiguos, entre ruinas de templos malditos y ecos de gritos sacrificados. Has visto cómo Moloch se oculta, no en estatuas, sino en sistemas, no en templos, sino en estructuras sociales que siguen exigiendo sacrificios invisibles cada día. Este no fue solo un video sobre un dios antiguo. Fue un espejo oscuro, porque en cada exigencia de obediencia ciega, en cada renuncia forzada a lo sagrado, en cada oferta de éxito a cambio de humanidad, Moloch respira. Pero también has descubierto algo más importante. El conocimiento rompe el hechizo. Cuando se conoce el nombre de un demonio, ya no puede operar en la sombra. Y tú ahora conoces su nombre, su historia y su rostro moderno. Se trata de temeranse. Trata de ver con lucidez, porque cada vez que te niegas a sacrificar tu alma en nombre de una promesa vacía, cada vez que rechazas la narrativa del éxito a toda costa, cada vez que proteges tu tiempo, tu esencia, tu luz, tú resistes a Moloch. Y eso, hoy en día, es un acto de rebelión espiritual. Recuerda, a los antiguos ofrecían a sus hijos. Hoy se ofrece tiempo, atención, conciencia, infancia, verdad. Pero también, como ayer, puedes decir bastan, gracias por llegar hasta aquí. Este tipo de conocimiento no es para todos. Pero si te resonó, es porque tu alma ya sabía. Solo que alguien encendiera una antorcha. Y si tú llevas esa antorcha, otros también la verán en la oscuridad.